Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Estamos listos para comenzar nuestra reunión, nuestra enseñanza de este domingo, que ya hemos comenzado con una serie llamada La Ley Moral de Dios, y hoy toca nuestro tercer tema, que es la obediencia total a Dios. Domingo pasado fue primera parte, el día de hoy va a ser segunda parte. Bueno, queremos mandar saludos, antes de empezar, saludos a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Posiblemente la mayoría de la gente que nos ve no es en vivo, pero aunque no lo hagan en vivo, pues queremos mandarles un fuerte saludo. Hay algunas personas que no conocemos, pero ojalá Dios pronto nos permita poderlos conocer. Y también sin antes decir que el día de ayer, pues, pudimos celebrar un año más con la vida de mi esposa Rosy. Estuvimos muy contentos. Siempre es una bendición vivir un año más, pero sobre todo cuando lo cumplimos en el Señor. Cumplir los años sin el Señor no tiene caso, pero cuando lo hacemos con Dios, entonces esa es una bendición. Y también estoy muy contento porque el día de hoy me acompaña mi nieto Isaí, y mi hija también. Pues esa es una bendición tenerlos. Y si por ahí llega a escuchar algún ruido, alguna voz, bueno, pues ese es mi nieto, que siempre yo le he dicho a mi hija, pues él tiene todo el derecho de estar aquí, de poder escuchar desde pequeño, no nos molesta. Ya si de repente pasa los límites y empieza a llorar, bueno, pues ya vamos a poner atención. Pero es una bendición, estamos muy contentos. Y pues vamos a empezar, ¿qué le parece? Déjenme recordarles lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y estuvimos viendo que Dios es soberano y tiene todo el derecho de gobernar sobre todas las cosas y legislar sobre nuestras propias vidas. Entonces establecimos que Dios es soberano, y como Dios soberano, creador del cielo, del universo y de la misma humanidad, entonces Él tiene derecho de gobernar sobre cada uno de nosotros. Pero también vimos que Dios, como soberano, su gobierno se extiende sobre el aspecto moral y ético en el ser humano. Dios tiene la prerrogativa de dictar qué es bueno y qué es malo. Él, como Dios soberano, Él es el único que puede establecer lo que es correcto o lo que es incorrecto. No está en las manos de Dios. Entonces, si definimos lo bueno y lo malo, siempre lo vamos a definir en términos de lo que Dios establece en su código moral, que son los 10 mandamientos. Y el tercer punto que estuvimos tocando es que nunca debemos de olvidar que si Dios gobierna sobre nuestras vidas, es que nosotros somos criaturas. Esa palabra criatura que utilizo mucho es una palabra que significa que somos personas que fuimos creadas. Criaturas tiene que ver con los criados. Entonces nosotros no somos dioses, nosotros no somos personas que subsistimos por toda la eternidad. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, y porque fuimos creados, porque somos criaturas, es que Dios tiene todo el derecho, toda la soberanía de gobernar sobre nuestras vidas. Entonces, algo muy importante de esto que estamos viendo es entender esa relación que hay entre la ley y el evangelio. Porque a veces hablamos de la ley, establecemos la ley y nos olvidamos del evangelio, o al contrario, hablamos del evangelio, compartimos esa palabra tan importante para la humanidad, pero nos olvidamos como si fuera una ley. Entonces lo que estamos haciendo, antes de estar viendo cada punto de los 10 mandamientos, estamos entendiendo esa relación que hay sobre la ley y el evangelio. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia de la iglesia cristiana siempre ha habido una polémica, sobre todo dos grupos muy radicales, extremistas, que siempre ha existido en las iglesias cristianas. El primero de ellos son los antinominianos. Los antinominianos dicen que no necesitamos la ley. Una vez que llegó Cristo, estableció su amor
Y lo único que tenemos que hacer es amar a Dios, amar al prójimo, pero ya no tenemos ninguna obligación ni ninguna responsabilidad para guardar los 10 mandamientos. Y el otro, pues son los legalistas. Los legalistas son los que dicen que la manera de podernos salvar y de acercarnos a Dios es guardando sus mandamientos, haciéndolo a través de las obras. Y obviamente, pues, ni el uno ni el otro es correcto. La Biblia siempre mantiene un balance entre estos dos extremos. Entonces, ni nos vamos a ir pensando en que todo es ley y creer que nos vamos a salvar por medio de las obras, o ignorar que no tenemos ley, que todo es gracia, que no tenemos responsabilidad ante Dios, y lo único que tenemos que hacer es amar a Dios, amar al prójimo. Y aunque esto suene bien, parece como algo correcto, obviamente eso no es bíblico. Entonces, esta mañana lo que vamos a hacer, el tema que vamos a estar tratando esta mañana es poder entender esa relación que tiene la ley con ese evangelio. Si nosotros hemos entrado a una nueva etapa, a un tiempo de gracia, o lo que a veces dicen el Nuevo Testamento, ¿qué relación hay la ley con esa nueva gracia que nos ha sido dada a través de Jesucristo? ¿Qué debemos de entender cuando Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Será que eso significa que los 10 mandamientos fueron desechados, ya no tenemos que estudiarlos, no tenemos que hacer caso, el hombre es libre de la ley, podemos hacer lo que sea? Lo único que tenemos que hacer es amar a Dios, amar al prójimo, y entonces ya no tenemos ninguna responsabilidad ante Dios con la ley. Entonces vamos a establecer y vamos a entender cuál es esa relación. ¿Y qué le parece si antes de empezar, pues oramos, damos gracias y dejamos esto en las manos del Señor? Padre, esta mañana te doy gracias porque eres un Dios bueno, eres un Dios grande, eres un Dios misericordioso, Padre. Que esta mañana, Señor, tú nos hables a cada uno de nosotros para entender esa relación que hay, Padre, de tu gracia, de tu misericordia, Padre, y sobre esos mandamientos que tú estableciste en el Antiguo Testamento, Padre. Si en verdad esos mandamientos han sido abrogados, ya no tenemos responsabilidad ante esos mandamientos. Y si los tenemos, ¿cómo los tenemos? ¿En qué manera, Señor, nosotros debemos de guardarlos, Señor? ¿Qué implica dentro de nuestra salvación, Señor? ¿Qué tan importante sigue siendo ante los ojos de Dios que nosotros guardemos la ley moral de Dios, Padre? Yo sé, Padre, que ha habido mucha confusión en estos temas, Señor, y hemos caído en el extremo, Señor, de menospreciar inclusive el Antiguo Testamento, porque ahí se contiene las leyes de Dios, y le hemos dado importancia solamente al Nuevo Testamento, creyendo, Señor, que el Antiguo Testamento es algo pasado, es algo que ya pasó, y que ya no debemos de sujetarnos, Padre. Que esta mañana, Señor, tú puedas traer luz a cada uno de nosotros y entender, Señor, esa relación que hay con tu gracia y la ley de Dios, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar haciendo una pregunta que nos va a ayudar mucho a entender sobre esta relación que hablaba al principio entre la ley y la gracia de Dios. Y la pregunta sería, ¿cuál es la fuente para saber cómo obedecer a Dios? ¿En dónde encontramos esa fuente para establecer cómo obedecer a Dios? Entonces, aunque este parece una pregunta simple y sencilla, necesitamos establecerla bien en nuestras vidas antes de empezar a estudiar los 10 mandamientos. Entonces, la respuesta es, obviamente usted lo sabe, la respuesta debe ser que los deberes los encontramos en su palabra revelada. Solo en la Biblia encontramos la manera de cómo agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Entonces, ¿cuál es la finalidad de estudiar la Biblia? Quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo 3:17. 2 de Timoteo 3:17. También es un versículo muy conocido,
Pero quiero que entendamos lo que nos está diciendo Pablo a través de esta epístola, 2 de Timoteo 3:17, y nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Anteriormente, el versículo 16 nos dice para qué sirven las escrituras, y el versículo 17 nos da el resumen. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Algo muy importante en la vida cristiana, que a veces lo sacamos de dimensión, son las obras. Las obras ante los ojos de Dios es una parte fundamental en la vida del cristiano. Nosotros podemos decirle a Dios cuál es nuestro amor, en qué manera amamos a Dios a través de nuestras obras. Entonces, las obras tienen un papel muy importante en la vida del cristiano. Es cierto, como muchos también ya lo saben, las obras no nos salvan. Las obras, no hacemos obras para que entonces podamos ganarnos salvación, poder agradar a Dios y a través de las obras, como muchos dicen, poder mantener nuestra salvación. No, es a través de las obras que nosotros damos evidencias que Dios ha transformado nuestras vidas, que Dios ha cambiado nuestro corazón. Y si nosotros estudiamos la Biblia y nosotros nos ponemos a estudiar cuál es una de esas finalidades, de que nosotros tengamos buenas obras. Pero aquí hay otro elemento muy importante. No cualquier obra, no lo que se nos ocurra o lo que nosotros pensamos que podría agradar a Dios, sino que deben ser buenas obras. ¿Y quién establece lo que es bueno? Obviamente, como dijimos al principio, la ética moral no está en las manos de Dios. Quien define lo bueno y lo correcto es Dios. ¿Por qué entonces estudiamos la Biblia? ¿Por qué entonces nosotros es muy importante que tengamos una base de cómo agradar a Dios? Porque es solo a través de las Escrituras que podremos saber cómo hacer la voluntad de Dios y cómo agradarle. De otra manera, no supiéramos. Si está en su corazón querer agradar a Dios, lo primero que debe hacer usted todos los días es leer la Biblia. Porque a través del estudio de la Biblia, entonces usted se va a dar cuenta qué es lo que Dios pide, qué es lo que Dios demanda, qué es lo que Dios exige de su vida, para que entonces usted pueda saber cómo puede agradar a Dios. Por ejemplo, ¿qué pensaríamos de un rey que dice que es bueno, que espera que cumplamos su voluntad, que obedezcamos sus órdenes y sus leyes, pero no nos dice cuáles son, no nos revela su voluntad? ¿Qué le parece si este rey nos dice que si cumplimos su voluntad nos va a tratar bien? Pero si no cumplimos su voluntad, entonces nos va a tratar mal, tendremos consecuencias, seremos castigados. Y pregunto, entonces, ¿cómo agradar al rey si no sabemos lo que él quiere? ¿Cómo agradar a este rey si no nos dice lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cómo hacer lo que él quiere o cómo hacer la voluntad si se niega a decirnos cuál es su voluntad? Estaríamos obviamente en graves problemas y en realidad ese rey sería un tirano, sería un mal rey. Pero en nuestro caso, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos dice en su palabra lo que tenemos que hacer. A través de su palabra define lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hemos sido informados lo que tenemos que hacer y el hombre no ha sido dejado en ignorancia. El hombre puede saber la voluntad de Dios a través de leer las Escrituras. Entonces, no se trata de querer agradar a Dios con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, echándole muchas ganas, porque no se trata de nosotros, no se trata de nuestras ganas o de nuestra voluntad, sino se trata de hacer lo que Él dice que debamos de hacer. Por ejemplo, les recuerdo de Nadab y Abiú.
de dos hombres que se acercaron a Dios, se acercaron al altar y ofrecieron adoración a Dios. Pero dice Dios que los consumió, la Biblia dice que los consumió, salió fuego de la presencia de Dios porque ellos ofrecieron su ofrenda, su adoración a Dios como bien les pareció a ellos. Y déjenme decirles que si Dios establece algo muy importante para Dios es cómo nos acercamos y cómo adoramos a Dios. No se trata de nuestro corazón, de una buena intención, de una buena voluntad, sino como Dios dice que debemos de adorar a Dios. Y como estos hombres tuvieron buena voluntad, pensaron que esa ofrenda que estaban ofreciendo a Dios iba a ser recibida, entonces fue todo lo contrario. La Biblia dice que salió fuego de la presencia del Señor y los consumió porque ofrecieron fuego extraño. Por eso digo que no se trata de agradar a Dios como nos parece, sino como Él lo ha establecido, como Él dice que debemos de hacerlo. Bueno, entonces, aquí surge una cuestión y creo yo que es una de las preguntas que la mayoría de los cristianos, o al menos yo he escuchado en todos estos años, que se han preguntado muchas veces en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Por qué dice la Biblia, sobre todo en el libro de Romanos, que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios, cuando sabemos que la mayoría de la gente nunca ha leído la Biblia, nunca ha tenido la oportunidad de tener un testamento en sus manos, que nunca ha leído los 10 mandamientos, no conoce a Dios? Más sin embargo, la Biblia dice que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios porque han fallado a sus leyes. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo Dios puede juzgar al mundo? ¿Cómo Dios puede juzgar a la humanidad cuando la mayoría de la humanidad jamás ha tenido una Biblia en su poder? No conoce la Biblia, más sin embargo, la Biblia establece que todo el mundo está bajo el juicio de Dios. Y se lo aseguro que mucha gente se ha preguntado y se ha cuestionado esta situación. ¿Por qué Dios juzga a la humanidad cuando suponemos que la humanidad no conoce la voluntad de Dios, no conoce aparentemente lo que es bueno y lo que es malo, mas sin embargo están bajo el juicio de Dios y todos, sin excepción de ninguna persona, serán juzgados? Entonces, ¿cómo contestar esta pregunta? ¿Cómo resolver esta disyuntiva? Porque aparentemente pareciera que Dios no es justo, que Dios no está haciendo correcto su justicia, porque está agarrando parejos tanto a las personas que han escuchado de Dios, quienes se les ha predicado el Evangelio, quienes conocen la Biblia, pero a la misma vez quienes nunca han escuchado de Dios y jamás han tenido una Biblia en su poder. Bueno, a final de cuentas, quiero contestar esta pregunta que es muy importante para entender cómo es que Dios va a juzgar a la humanidad. En primer lugar, debemos reconocer que toda la humanidad posee una medida de conocimiento de lo bueno y de lo malo, por naturaleza, porque así Dios diseñó a la humanidad. Ese es el primer punto que quiero establecer. ¿Por qué la humanidad va a ser juzgada aunque nunca haya leído la Biblia? En primer lugar, porque la humanidad fue creada teniendo ese conocimiento de lo bueno y de lo malo por naturaleza. Por ejemplo, en toda la humanidad, no importa el rincón, no importa de en qué lugar estuviéramos hablando del planeta, en todo lugar, por ejemplo, el mundo sabe que robar es malo. En cualquier lugar donde haya un ser humano, cuando se le roba algo, el ser humano va a renegar y se va a sentir violado y va a protestar, porque de ninguna manera va a sentir que eso es correcto cuando alguien le roba algo. Aunque nunca
escucharon de Dios y nunca han leído la Biblia, pero ellos pueden reconocer, y al menos ese código es universal. No hay ninguna nación, no hay ninguna tribu, no hay ninguna persona en este mundo, por muy apartado que esté de la civilización, en donde diga que robar es correcto. Pero ¿por qué? ¿Por qué el ser humano puede determinar que eso es malo? ¿Quién se lo dijo? ¿Cómo el mundo establece que robar es malo si ni siquiera conocen a Dios? Porque Dios, desde que el hombre fue criado, puso en su naturaleza ese conocimiento. El hombre puede discernir qué es correcto y qué es malo. Lo puede determinar. Dice Romanos en el capítulo 2, versículo 13. Vaya conmigo a Romanos 2:13. Hasta el versículo 14. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, estos serán justificados. Sobre todo cuando dicen los oidores, obviamente aquellos que tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio, de tener una Biblia, de que alguien tenga la oportunidad, que alguien se le evangelice. Esas son las personas que han escuchado de Dios, que saben lo que Dios quiere, lo que Dios demanda para la humanidad, su arrepentimiento, que se acerquen a Dios. Entonces, tal vez no son muchos en la humanidad que tengan ese privilegio de conocer a Dios. Y dice versículo 14, pero cuando los gentiles, hablando sobre aquellas personas que nunca tal vez escucharon de Dios y que nunca han escuchado sobre el decálogo, dice versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Entonces, versículo 14 está hablando y se refiere de esos gentiles que no son judíos, que no tuvieron el privilegio como ellos, que Dios les dio los 10 mandamientos, que no tienen un libro, tal vez como algunos de ustedes que tienen la oportunidad de poder leer la Biblia. Pero estos hombres, dice que aunque no tienen ley, esta frase, que aunque no tienen ley, hay que entenderla. Cuando dicen que no tienen ley, se está refiriendo a esa humanidad que no tiene la oportunidad de leer la Biblia. No porque no tengan, o no porque estén viviendo sin ley. Porque toda la humanidad, donde quiera que esté, siempre viven bajo la ley de Dios, sin excepción de ninguna persona, aún cuando no tengan la Biblia. Bueno, ya escucharon a mi nieto. Ese es mi nieto. Entonces, cuando dice que no tiene ley, no se está refiriendo que exista gente que está sin la ley de Dios, que está exenta. Y como no tiene ley, entonces puede hacer de su vida lo que quiera, no va a poder ser juzgada. Y si no va a ser juzgada, entonces no va a ser condenada. Pero en realidad la Biblia nos enseña, sobre todo el libro de Romanos, que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios porque han pecado y sobre todo porque son culpables de haber fallado ante la ley moral de Dios. Entonces, refiriéndonos a estos gentiles, a estas personas que nunca han tenido una Biblia en sus manos, dice la Biblia, ellos mismos son ley en sí mismos, porque ellos pueden reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, nadie mata y siente que es algo normal. Cuando alguien mata, entonces le quita la vida a una persona y no se va a su casa campante pensando que hizo una buena obra y puede dormir a gusto y puede dormir en paz. No. El hombre, cuando le quita la vida a otra persona, siempre su conciencia la reprende. Aunque no tema a Dios y aunque nunca haya escuchado a Dios, entonces ellos tienen una ley interna en sus vidas. Y de acuerdo a esa ley interna que Dios depositó en la vida del ser humano, es que serán juzgados. Posiblemente ellos no tienen una Biblia, no conocen todos los mandamientos, no tienen un panorama general
de lo que Dios desea, de lo que Dios pide del ser humano. Pero aunque tengan un conocimiento muy vago, muy somero, aunque sea un conocimiento tan raquítico, bueno, con ese conocimiento raquítico entre lo bueno y lo malo serán juzgados. Y esto es algo muy importante. Si el hombre sabe, aunque no conozca a Dios, aunque nunca haya leído la Biblia, pero sabe que no debe de robar y roba, entonces será juzgado. Si el hombre sabe que no debe de robar, algo sucede en la humanidad. Cuando sabe en su conciencia que no lo debe de hacer, que no le debe de robar la gallina a su vecino, casi siempre el hombre termina desobedeciendo su conciencia y termina haciendo a lo que Dios no le agrada. ¿Y por qué será juzgado? Porque ese hombre, aunque no conoce a Dios y aunque no conoce los 10 mandamientos, en su conciencia y en su corazón sabe que no lo debe de hacer. Más sin embargo, su corazón obstinado, en donde el hombre está siempre inclinado a hacer el mal, termina haciendo lo malo, aunque no haya escuchado de Dios. Ese hombre que sabe que no se debe de robar, será juzgado por eso. Por eso dice la Biblia que todos estamos bajo el juicio de Dios y ningún ser humano está sin ley. Cuando dice que están sin ley, se está refiriendo que no tienen la Biblia, que no tienen la oportunidad de poder leer y de poder conocer a Dios, pero más sin embargo no significa que quedan exentos del juicio de Dios. Por eso, mi amigo, es muy importante que tú entiendas lo que estoy hablando y lo que estoy compartiendo. Porque nadie que se acerque a Dios, cualquier persona que muera, se va a topar ante el trono de Dios y nadie le va a poder decir a Dios que no sabía entre lo bueno y lo malo. Porque obviamente Dios no le va a juzgar de lo que no sabe. Hay muchas cosas que el hombre va a morir sin saber y no conocer cosas de Dios o de la voluntad de Dios, porque jamás leyó la Biblia, porque jamás conoció a Dios. Dios sería injusto juzgarle de algo que no sabe. Solamente Dios le va a juzgar de lo que ese hombre sí sabe y sí conoce, y que no le va a poder decir a Dios que no conocía. Porque no existe ningún hombre en la humanidad que no tenga en su conciencia ese sentido de lo bueno y de lo malo. Por eso es muy importante que entendamos este principio. Dice Romanos capítulo 2, versículo 15. Romanos 2:15. Vaya conmigo, por favor. Dice, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces y otras veces defendiéndoles. Estos hombres que no tienen ley, dice, sus conciencias les da testimonio y sus pensamientos acusándoles unas veces. Acusándoles porque cuando hacen algo malo, cuando mienten, cuando adulteran, cuando fornican, su conciencia está dictándoles lo que está mal. Pero también dice, otras veces defendiéndoles, porque eso sí, cuando el hombre se siente agraviado, que están cometiendo una injusticia, entonces defendemos nuestros derechos y decimos que están haciendo algo malo, le están diciendo que es algo injusto, aunque nunca hayan leído los mandamientos de Dios, aunque nunca hayan escuchado. El hombre puede determinar, en cierto grado es cierto, no tienen todo el conocimiento, no tienen toda la revelación, pero en cierto grado pueden determinar lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, el hombre natural, con sus leyes, castiga al que roba o al que mata. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué el hombre castiga al que roba o al que mata? Si la mayoría de estos hombres ni conocen a Dios, ni temen a Dios, ni están pensando en el cielo, ni están pensando tal vez en el infierno, más sin embargo, en las leyes humanas siempre hay un código para poder juzgar entre lo bueno
y lo malo. ¿Y por qué lo hacen? Porque entienden en cierta medida lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal, entonces ellos determinan que merecen castigo. ¿Y quién les enseñó eso? ¿Quién les dijo que cuando alguien roba tiene que sufrir las consecuencias? De hecho, en todo el mundo tenemos leyes que, aunque este mundo no reconoce a Dios y no tiene a Dios, castigan lo que es malo. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció en el corazón de la humanidad. Yo no he visto y no he escuchado ningún pueblo, ninguna tribu que diga que robar está bien. No. Yo nunca he escuchado a un ser humano, a una nación, que diga que el robar es algo bueno, que no tiene nada de malo. No. Todos coincidimos con lo mismo. Y obviamente no es una coincidencia, sino es algo que Dios estableció en el corazón del ser humano, porque el ser humano tiene cierto conocimiento que puede juzgar entre lo bueno y lo malo. Tan es así que castiga cuando alguien hace o lo que ellos consideran que está mal. Entonces, el hombre, desde su creación, nunca ha sido dejado en total oscuridad en cuanto a la ley moral de Dios. Siempre ha poseído una medida de luz y de gracia para poder establecer eso. Entonces, universalmente es aceptado que existe el bien y el mal. Obviamente no siempre el juicio del hombre es correcto cuando diferencia el bien y el mal, porque el hombre no es perfecto, pero aún así permanece en lo más íntimo de su corazón el sentido de lo bueno y de lo malo. Algo muy importante que quiero mencionarles para entender muy bien esto que estoy diciendo. El hombre siempre ha vivido bajo la ley de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque también hay una confusión en este sentido, sobre todo en los cristianos. Yo he escuchado que dicen algunos que cuando Dios dio los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, entonces en ese momento entonces surgió la ley, y como surgió la ley en el libro de Éxodo, entonces el hombre se hizo responsable y a partir de ahí el hombre puede ser juzgado. Pero también he escuchado que cuando Cristo vino y murió en la cruz, entonces en ese momento la ley fue abrogada. El hombre ya no está bajo la ley, sino ahora está bajo la gracia. Y entonces, mientras Dios dio su ley en el libro de Éxodo a través de Moisés, y cuando Cristo vino y murió en la cruz, entonces ese fue el periodo en donde solamente hubo ley. Pero antes de Moisés no había ley, y ahora que Cristo vino a la cruz, tampoco hay ley. Hermanos, déjenme decirles que quien tiene esa idea está en un grave error, tiene una doctrina equivocada, y estamos cayendo realmente en un punto muy crítico. Porque si la humanidad antes de los 10 mandamientos no tuvieron ley, entonces no pueden ser juzgados. Dios no puede dictar que cometieron pecado, porque si estaban sin ley, entonces no pueden ser juzgados, no pueden ir al infierno. Y también, si hoy en día estamos sin ley, porque supuestamente Cristo la abrogó en la cruz, entonces ¿cómo Dios va a juzgar a los que vivimos en este siglo XXI? Que nosotros vivimos siglo XX y ahora estamos viviendo siglo XXI. ¿Cómo Dios juzgará a la humanidad si la ley ha sido abrogada? Entonces, si no hay ley, no nos pueden enjuiciar de una ley que no existe. Pero ese es un error, por eso quiero decir, esa es una equivocación. Antes de los 10 mandamientos, Dios juzgó a la humanidad, Dios castigó a la humanidad, Dios trajo juicios a la humanidad. ¿Por qué? Porque desobedecieron a sus leyes que Dios estableció en sus corazones. Jamás el hombre ha sido dejado sin el entendimiento de lo bueno y de lo malo, porque Dios lo estableció en su corazón. Es cierto, un conocimiento no exhaustivo, un conocimiento muy básico, pero suficiente para que sean juzgados. Y obviamente,
nosotros seguimos, esa misma ley sigue vigente el día de hoy, porque si no está vigente, ¿cómo entonces el ser humano que vive en el siglo XXI será juzgado si esa ley ya fue abrogada? No, esa ley sigue vigente. Lo que hemos confundido, o lo que muchos cristianos no han entendido bien, es que esa ley que nosotros guardamos y que sigue vigente, no lo hacemos para salvación. Porque si queremos guardar la ley para salvación, entonces sí, la Biblia establece muy claramente que nadie puede ser salvo a través de la ley. Porque si fallamos en un solo punto, nos hacemos culpables de toda la ley. Y obviamente todo ser humano, incluyendo los cristianos, incluyendo su servidor, hemos fallado muchas veces y seguimos fallando muchas veces. Entonces, no guardamos la ley o los mandamientos de la salvación, sino porque esa es una manera de poder establecer que Dios ha transformado nuestras vidas y ha transformado nuestro corazón. Quiero poner dos ejemplos de que el hombre posee luz de ese conocimiento que lo habla la Biblia. Por ejemplo, dice Romanos 1:25 que el hombre siempre ha estado consciente de su rebelión contra Dios. Cada vez que el hombre peca, cada vez que el hombre decide no obedecer a su conciencia, sabe que está rebelándose ante un ser superior a él. Ese ser que creó el universo y que creó a la humanidad. Porque siempre hay esa conciencia, aunque nunca lo haya leído en la Biblia. Dice Romanos 1:25, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Pablo dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y está hablando de un acto libre, consciente de sus acciones, en pleno conocimiento de sus facultades mentales. Dice que ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. No fue una equivocación, no fue un error, no fue en ignorancia, sino, dice Pablo, estando conscientes, prefirieron aborrecer la verdad y establecieron la mentira. No quisieron sujetarse a la verdad. Fue un acto consciente del ser humano. Otro ejemplo, solamente estoy poniendo dos de muchos que habla la Biblia. Obviamente nos faltaría mucho tiempo para estar hablando de cada uno de estos, pero estoy poniendo solamente dos de lo que la Biblia establece que somos responsables. Muy en especial estoy hablando de aquellos que tal vez nunca han escuchado de Dios, nunca han tenido una Biblia, más sin embargo siguen siendo responsables porque tienen una conciencia que saben que cuando hacen algo malo están fallando a Dios. En segundo lugar, el hombre está consciente del decreto de Dios que los que practican el pecado son dignos de muerte. Mas sin embargo, aun cuando saben en su conciencia, no les importa. Dice Romanos 1:32, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. La humanidad sabe. Dios está diciendo aquí, Romanos, Pablo está diciendo, la humanidad sabe que conocen los decretos de Dios y que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero dice, pero no solamente la hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Aplauden, se congratulan, animan a que las personas puedan desobedecer a Dios cuando están conscientes que cuando desobedecemos los mandamientos de Dios, aún en sus conciencias, saben que son dignos de muerte. Por eso la humanidad, cuando sabe que está mal, cuando sabe que su conciencia les acusa, ni siquiera pueden morir en paz. Si hay algo que teme la humanidad, que le espanta a la humanidad, es poder morir cuando saben que no están en paz con Dios. Porque hay algo que les dice, en su conciencia les dicta que no están preparados para partir. Mas sin embargo, el hombre decide desobedecer a Dios, cambiar la verdad de Dios por la mentira,
Y cuando están conscientes de las consecuencias, no les importa. No les importa el juicio de Dios y siguen revolcándose en sus pecados. Por eso dice la Biblia, oh hombre, eres inexcusable. No tienes excusa ante Dios porque tú sabes cuando haces algo malo. Tú sabes cuando juzgas. Y ese es otro punto que se los quiero decir. Cada vez que el hombre juzga, está juzgando entre lo bueno y lo malo. Juzga porque cuando él determina que algo está mal, entonces habla. Y está decretando a través de su conocimiento que algo no está bien. Cada vez que el hombre juzga, entonces determina que hay lo bueno y que hay lo malo. Y eso de juzgar se le da a toda la humanidad. Si el hombre juzga, se está poniendo como juez. Se está poniendo como si fuera Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene esa cualidad el hombre de poder juzgar? Porque juzga entre lo bueno y lo malo. Tiene un conocimiento de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y bajo esa conciencia y bajo ese conocimiento, el hombre será juzgado, por lo cual no tiene excusa el ser humano ante los ojos de Dios. Entonces, para obedecer a Dios, entonces, aún así, cuando tienen ese conocimiento, esa conciencia, se requiere la voluntad de Dios revelada, que es la palabra de Dios. Es decir, no podemos amar a Dios por impulso, como explicaba al principio, como se nos dé la gana. No, tenemos que amar a Dios como Dios dice, como Dios establece en sus leyes. Entonces, el amor por sí solo no es suficiente para poder establecer lo que es bueno y lo que es malo. Necesitamos forzosamente la voluntad revelada. Y Dios reveló su voluntad a través de varias maneras, directamente o por medio de profetas. Ahora dice la Biblia que a través de Jesucristo nos ha sido revelada su voluntad, y esa revelación ahora es completa, es la palabra final de Dios. Entonces, esa voluntad la tenemos registrada en las Sagradas Escrituras. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, Dios, habiendo hablado en mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces, la palabra de Dios es la revelación final y no hay más. No hay más. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, entonces su revelación fue completa. Dios ya no ha revelado más, y lo que tenemos en la Biblia es una revelación completa en donde el hombre puede saber lo que Dios desea y lo que Dios pide para cada uno de nosotros. Ahí está establecido lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Dios? Lo podemos encontrar en esa palabra revelada. Ya no tenemos que estar buscando en nuevas revelaciones, ni descansar en la subjetividad de nuestro corazón o de nuestras corazonadas para poder conocer la voluntad de Dios. Si alguien quiere escuchar a Dios, si alguien quiere escuchar la voz de Dios, si alguien quiere saber cómo vivir la vida cristiana, solamente tiene que acudir a las Escrituras, y ahí podrá encontrar lo que Dios demanda para el ser humano. Y finalmente, para terminar, ¿por qué debemos de obedecer a Dios? Otro punto importante por el cual nosotros tenemos que sujetarnos a la ley de Dios es por la obra que Cristo hizo cuando vino al mundo. Por la obra que Cristo hizo. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2:8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? Dice aquí, para brindar una obediencia perfecta a la ley de Dios. ¿Y por qué Cristo vino a hacer una obediencia perfecta? Lo vino a hacer porque eso es lo que demandaba la ley. El hombre no cumplió, no obedeció a Dios. Y como no hemos obedecido a Dios,
Toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Ningún ser humano tiene derecho a la salvación. Y es porque Cristo vino a morir en la cruz y vino en forma de hombre para obedecer como hombre los 10 mandamientos. Entonces es que Él puede interceder por nuestras vidas, ponerse ante el Padre, para que entonces el juicio y el castigo no caiga sobre nuestras vidas. Porque dice, Padre, la ley exigía que se cumplieran sus mandamientos. Ahora yo he venido y ahora yo les puedo otorgar mi justicia. Esa justicia en donde yo pude cumplir los mandamientos de una manera perfecta, sin fallar en ningún punto, en ninguna coma, en ningún tinte. Lo cumplió perfectamente para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios y pudiéramos obtener el oportuno socorro que solamente Cristo nos puede dar, porque Él pudo cumplir lo que nosotros no pudimos hacer. Por eso esto es muy importante que entendamos. Si Cristo vino a cumplir la ley, y porque así la ley lo demandaba, porque así Dios lo pedía, ¿cuánto más nosotros debemos de esforzarnos a obedecer a Dios? Y aunque sabemos que no lo cumplimos de una manera perfecta, ese debe ser nuestro corazón, nuestra oración de todos los días. Que cuando nos levantamos, oramos y le decimos, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad, porque queremos vivir haciendo tu voluntad, porque esa es la manera en que nosotros queremos decirte cuánto te amamos. No cumplimos la ley porque pensamos que por eso nos vamos a salvar o nos vamos a ganar el favor de Dios. Lo hacemos porque amamos a Dios y porque la única manera de podernos salvar es por lo que Cristo hizo en vida, cumpliendo sus mandamientos y dando su vida por nosotros. Es así es que nosotros podemos obtener salvación. Y por último, en segundo lugar, seremos juzgados de acuerdo a ese estándar de la ley moral de Dios. Tal vez, mi amigo, tal vez mi hermano, no te has dado cuenta, pero para Dios la ley es algo muy serio. Sus mandamientos, que no va a dejar pasar por alto a nadie que transgrede su ley. Es cierto, ahora cuando Cristo vino, vivimos en un tiempo en donde Dios nos puede otorgar su gracia, su misericordia. Y una vez que nosotros aceptamos su perdón, reconocemos nuestros pecados, es que nosotros podemos salvarnos y nos acercamos a Dios. Pero esos mandamientos, aunque ya no nos sirven para salvarnos, porque solamente somos por gracia, es la manera en que seguimos entendiendo qué es lo que Dios pide de nosotros. Como dije anteriormente, no es suficiente el amor, no basta la intención, no basta la buena voluntad, sino tenemos que ir a sus mandamientos, a los principios que Dios ha establecido para saber cómo agradarle. Yo espero que en esta mañana te hayas dado cuenta que has fallado a sus mandamientos, que no has cumplido, que tal vez sigues obstinado en tus pecados y a lo mejor no te ha interesado acercarte a Dios, pero necesitas saber, amigo, que si tú sigues obstinado en tu pecado, que si no quieres cambiar tu vida y no te quieres acercar a Dios, eso no te va a librar de tu culpabilidad y ante el juicio de Dios. Nadie queda exento, porque si tú sigues viviendo como si no existiera Dios, si tú crees que porque quieras ignorar a Dios o porque te digas que eres ateo, en realidad para Dios no existen los ateos. Solamente existe gente que no quiere sujetarse a Dios, gente que quiere cambiar su verdad por la mentira y que estamos conscientes cada vez que el hombre lo hace. Por lo cual, si no te arrepientes y no te acercas a Dios, serás juzgados porque no obedeciste, aunque tal vez nunca leíste la Biblia, aunque no tuviste en tus manos y leíste los 10 mandamientos, pero tú sabes que en tu conciencia te reprendió y te dictó en su momento lo que estaba bien y lo que estaba mal. Si en esa conciencia no la obedeciste, esa es una ley para ti mismo, porque Dios la puso en tu vida y no serás librado, serás juzgado. Por eso, mi hermano, yo te invito esta mañana a que te acerques a Dios, puedas acercarte a Dios, porque ningún ser humano, y aún sé que hay cristianos que piensan que por guardar la ley
serán salvos. No hay nadie que pueda guardar su ley, porque si decidimos guardarla, no debemos fallar en ningún punto. Y eso es algo imposible. El ser humano no tenemos la capacidad para cumplir al 100% la ley de Dios. Entonces debemos de entender que somos culpables, que somos dignos del juicio, que somos dignos de que el juicio de Dios caiga sobre nuestras vidas y que la única manera de ser librados es poder aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, poder aceptarlo bajo gracia. Porque siendo merecedores del juicio de Dios, podemos aceptar esa gracia que Cristo nos otorga. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, acercarte a Dios y que Él pueda transformarte y te pueda cambiar. La semana que viene estaremos viendo cómo es que los 10 mandamientos se dieron en el monte Sinaí. Porque yo quiero que estudiemos la semana pasada cómo es que estos mandamientos se dieron. Porque Dios los dio de una manera extraordinaria. En la Biblia encontramos muchos mandamientos, muchas ordenanzas, muchos preceptos que Dios estableció, pero ninguno como los 10 mandamientos. Y veremos cómo esos mandamientos Dios los otorgó de tal manera tan especial, tan peculiar, que el día de hoy esos mandamientos tienen vigencia el día de hoy. Por eso la semana que viene lo estaremos hablando, lo estaremos explicando, esa peculiaridad de estos mandamientos, cómo es que Dios los dio y por qué Dios lo quiso hacer de una manera diferente a los otros mandamientos que encontramos en la Biblia. Por lo pronto, mis hermanos, yo espero que tengan un bonito fin de semana. Si Dios nos lo permite, el domingo que viene, a la misma hora, aquí estaremos con el siguiente tema. Yo les pido que estemos orando. Estamos viendo que los semáforos preventivos del COVID están cambiando. Estamos viendo que tal vez próximamente ya podamos abrir la iglesia, podamos reiniciar con nuestras reuniones normales de nuestros domingos. De hecho, nosotros ya nos estamos preparando, ya hicimos un llamado a la iglesia para que podamos reabrir una vez más. Necesitamos comprar algunas cosas. Les recuerdo ese compromiso que debemos de tener para con la iglesia, de cumplir con todos los estándares para que cuando tengamos la oportunidad de abrir, lo queremos hacer. Nos urge abrir, queremos ya juntarnos, queremos tener esos tiempos de adoración, de alabanza, pero juntos, físicamente, poder estar juntos una vez más. Y yo espero que muy pronto ya podamos reiniciar con nuestros estudios los miércoles, con nuestros domingos en las mañanas a las 10 de la mañana. Pero obviamente necesitamos estar listos, necesitamos estar preparados y estemos orando para que así pronto suceda, porque en verdad mi esposa y yo estamos deseosos de regresar. Espero que ustedes también y de poder celebrarlos todos juntos como Dios manda. Por lo pronto, Dios nos los bendiga y que tengan un bonito fin de semana.